En especial quiero agradecer a Jesús su presencia aquí. Yo le decía el día que nos conocimos personalmente, porque yo le había visto hablar ya en varias ocasiones, que para mí era como una especie de héroe, Jesús Garzón, porque además de naturalista, él ha sido político y además con unos logros tan importantes como puede ser el de crear el Parque Natural de Monfragüe, ¿no? que fue uno de sus creadores, de sus inspiradores, y además recupera, vamos, hace mucho trabajo por recuperar la transhumancia. Como he dicho antes, mi familia tiene orígenes transhumantes, entonces a mí me parece que es bueno, pues como una de las cosas, de las aventuras más bonitas que se puede vivir en España, ¿no? Y yo creo que, bueno, que cuando le oigáis hablar a él vais a saber por qué digo esto. Así que nada, aquí os dejo con Jesús y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, y gracias a todos por vuestra presencia. Es un placer venir aquí en primavera, oír otra vez las tórtolas arrullando aquí en los pinos, que yo creí que se habían extinguido, pero veo que aún queda alguna pareja por lo menos aquí en Carcaoso. Y nada, desearos a todos muy feliz día y que sigáis luchando por la tierra y en el buen sentido de la palabra, cuidándola, mimándola y sin degradarla, que es lo que había pasado hasta ahora. El tema de la ganadería extensiva y la transhumancia como parte de esa ganadería extensiva, yo creo que es la base de cualquier desarrollo. En primer lugar, porque estamos trabajando con razas autóctonas, razas importantísimas, y aquí, por ejemplo, tenemos a representantes del sector de la cabra, que es tan importantísima en el norte de Extremadura, ¿no? El que en las urdes quiere habitar con cabras y con colmenas ha de tratar, y son bases fundamentales de las que no se puede uno apear porque es la vida misma, ¿no? En Extremadura tenemos una producción primaria de hierba, de monte, de árboles, de matorrales impresionante, incluso en este año tan sequísimo, tan terriblemente malo para el campo, pues se ve como cuando caen 4 gotas que coinciden con un poquito de buen tiempo, pues cómo florece, cómo rebrota todo, pero eso que es un lujo y con una producción pues a lo mejor de 100 toneladas de materia orgánica por hectárea de forma natural, si no se aprovecha, si no se consume, es un peligro terrible, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de los incendios forestales que por desgracia pues han asolado comarcas y comarcas enteras, y con el problema grave no solo de destruir la vegetación y de destruir los suelos al producirse en verano cuando está el terreno seco y el mantillo arde fácilmente, la hojarasca de los árboles y del matorral, sino que además eso provoca erosión del suelo cuando vienen las lluvias de verano, las tormentas o las lluvias de otoño. Toda esa tierra, ese suelo fértil que ha tardado millones de años en producirse, a veces en condiciones climáticas distintas de las actuales, que ya no se repetirán, porque hoy día la sequía que tenemos permanente en cuanto a déficit de agua, pues hace que ya los suelos pues no se desarrollen, no se genere tierra fértil como antiguamente, ¿no? Y toda esa tierra, además, la gravedad es que va para los ríos, a las gargantas, a los arroyos, contaminan las pozas, las charcas, los embalses que tienen una vida útil limitada, se colmatan y son puro cieno, con lo cual estamos hablando de casi la base del desarrollo extremeño, que es conservar los suelos. Pero para conservar los suelos hay que manejar el ganado, porque como digo, esas 100 toneladas, por ejemplo, de producción por hectárea, si no se consumen, se convierten en un problema. ¿Cómo se pueden consumir de forma barata, sin gastar energía, sin contaminar, sin emplear recursos fósiles, sin emplear maquinaria pesada que nos lleva a todos a la ruina, a los agricultores y a los ganaderos? Mediante el ganado. El ganado se mueve por su pie, sube en contra de la fuerza de la gravedad hasta las cumbres, en el caso de aquí de La Vega, por ejemplo, o del Jerte, pues hasta 2000 metros, desde los 300 o 400 que estamos ahora hasta 2000 metros sin ningún problema en un par de días. Y sobre todo lo que es importante es que va consumiendo esos recursos de pastos, de matorrales, de árboles, de arbustos, etcétera, y los va transformando en productos de alta calidad: corderos, chivos, becerros, potros, o bien la leche para el ordeño, para la producción de quesos,
también de altísima calidad. Toda esta comarca pues era básicamente quesera, con los martes en Plasencia pues era un lujo ver a todos los cabreros que llegaban con sus quesos de la semana, maravillosos, riquísimos, hasta que se los cargó la administración nacional y regional, no la Unión Europea a la que se le echan las culpas. Por ejemplo, en Francia, que es un país productor de quesos de pastor en todos los Alpes, en todos los Pirineos, en condiciones mucho peores de suelo, de clima e higiénicos que la propia Extremadura, se siguen produciendo y se siguen comercializando. O sea, es culpa de nuestros funcionarios. Yo no quiero meterme con los funcionarios, pero evidentemente tenemos una clase política y funcionarial absolutamente retrógrada, miope, más papista que el Papa, podríamos decir, que está impidiendo el desarrollo. O sea, todos son trabas. Cuando alguien quiere hacer algo, todos son problemas, todos son trabas. Y entre ellos, por ejemplo, lo que se ha hecho con los cabreros extremeños, pues es un genocidio. O sea, es que se les está exterminando como a los indios del Amazonas, ¿no? Y eso son cosas que ahora con este nuevo planteamiento de agroecología, etcétera, hay que resolver urgentísimamente. Pero el ganado, en extensivo, no solo transforma esos productos naturales que hay que consumir urgentemente para que no se conviertan en un problema y en un problema ecológico gravísimo para la región, sino que es que además fertiliza el suelo. Cada cabra, cada oveja produce 5 a 6 kilos de abono diarios. Una pastoría de 100 cabras, una pastoría pequeña, está produciendo 500 kilos diarios de estiércol. ¿Quién sube 500 kilos, 10 sacos de 50 kilos con un tractor a las cumbres aquí de la Sierra de Gata o de las Urdes o del Ambroz o al puerto de Honduras? Todos los días. ¿Cuánto cuesta eso? Ahora las subes con 100 cabras, que no es nada, una familia modesta, y están generando una riqueza enorme, porque estás estercolando el terreno. No es como la caza, que todo el mundo hará que si la caza, que si el desarrollo cinegético. Esos son cuentos chinos. ¿Quién maneja una pastoría de jabalíes o de venados? Eso es imposible. O los matas y te los comes, o los haces cecina, o se acabó el problema, ¿no? En cambio, una pastoría de cabra, de oveja, de vaca, de yeguas, se maneja perfectamente. Tú las subes hoy a sestear a un cerro, mañana a otro, las traes para acá, las para allá, con lo cual vas majadeando, vas produciendo suelo, porque si estamos diciendo que 100 cabras producen 500, vamos a poner 200, una tonelada diaria de estiércol, pero no solo es estiércol sano, ecológico, de alta calidad, sin productos químicos, sino que es que cada ruta va cargada de semillas ¿de qué? De lo que más le gusta al ganado, de trébol, de gramíneas, de escoba, de la vainilla de la retama, etc. Y la van sembrando, porque no solo la han digerido, con lo cual germina mejor, sino que la clavan en el suelo con las pezuñas. Al que haya pisado una cabra o una oveja sabe la fuerza que tiene una pezuña tan pequeña, ¿no? Pues eso, clavado en el suelo, es lo que hace que la fertilidad de nuestra tierra se mantenga. Pero es que además, por si fuera poco, no solo aportan el estiércol y las semillas del pastoreo, sino que toda la materia orgánica, las ramas de las hojas de las encinas, de los alcornoques, de los robles, de los castaños, de las hojas de las jaras, de los brezos, de tal, todo eso que si que se quedara en el suelo sería un problema, porque sería un foco de incendios, de propagación de incendios. ¿Cuántas veces se nos ha pasado un fuego en una de esas porque estaba sin ganado y la hojarasca del alcornoque o de la encina se te pasaba el fuego por un sitio que parecía que estaba limpio, ¿no? Y en cambio el ganado pisa eso, lo pisa y lo rompe y lo incorpora al suelo, y ahí es cuando el suelo se regenera. O sea que estamos hablando de la base del desarrollo extremeño, que es un ganado bien gestionado, que genere empleo en familias. Estamos hablando de que 200 cabras pueden mantener 2 familias, porque además hay que huir un poquito del ganadero, del pastor solitario, que es esclavo de su ganado. Por eso yo estoy trabajando con la transhumancia, porque se manejan rebaños muy grandes, de 3.000 ovejas, de 500 o 600 cabras, de 500 o 600 vacas, con lo cual tienes la garantía de tener 3 o 4 familias empleadas. No es que estén contratados, sino empleados con su propio ganado. Con lo cual tienen un mes de vacaciones, con lo cual tienen fines de semana libre. No es como cuando trabajas en solitario, que es lo que esa rutina hay que romperla. No que se vaya a una cooperativa, tal, que han dado aquí malos resultados siempre, sino que sean cada uno propietario de su ganado, pero que trabajen
en régimen familiar o en régimen de amistad, de forma que tengan tiempo libre y de que se puedan tener sus horarios laborales normales y sus jornadas como cualquier otro profesional, ¿no? Pero es que además, como digo, produciendo, además de conservar ese sector fundamental que son los suelos, el agua, la lucha contra la erosión, la lucha contra los incendios forestales, pero produciendo además, como también he dicho, unos productos de altísima calidad. El cabrito en 2 paniveras, una para el verano y otra para el invierno cuando tiene más valor, el cordero igual, los becerros o los potros, que ahora mismo, por ejemplo, los potros se exportan todos a Italia, no se sabe a dónde. ¿Pero por qué? Pues que vaya un técnico del Ministerio de Agricultura a ver qué hacen los italianos con los potros, si le sacan todo el beneficio, o con los corderos nuestros, que se sacan todos para cebar, corderos que son de calidad ecológica, totalmente naturales, criados a campo en la dehesa y sin piensos, y por qué luego se venden por ahí con un sobreprecio altísimo en otros países de Europa, y por qué no lo podemos hacer nosotros. Cuando vino aquí la lengua azul y cuando vinieron los problemas, acordaros que muchos ganaderos se arruinaron porque después de 30 años casi de autonomía no había un cebadero, no había un matadero donde se pudieran comercializar aquí las canales, y como no se podía exportar en vivo porque había ese problema de la lengua azul o de la aftosa o de las vacas locas, etcétera, que todo nos ha pillado esta década, pues se arruinó mucha gente. Vamos, hubo hasta gente que se suicidó, ¿no? Porque veían que se hundía toda su forma de vida, ¿no? Entonces eso sería el primer tema. Además, este tema de producir alimentos de alta calidad, pues parece que no importa, porque vas al supermercado, aquí al Carrefour de Plasencia, que buena sombra da el aparcamiento ahora en verano, y yo es que me encierro ahí a echar la siesta en cuanto puedo. Cuando empiezan las 2 de las 3 de la tarde, iba al Carrefour a echar la siesta. Pero que fíjate qué productos hay, pues casi no hay un seguimiento de una trazabilidad de productos regionales, de productos extremeños, pero es que, como estamos hablando en un ambiente ecologista, pensar que es que el problema es mundial. Es decir, ahora mismo más de 1.000 millones de personas a nivel mundial se están muriendo de hambre. Y eso no solo va a mejor, sino que va a peor, por el cambio climático, por las guerras internas que hay provocadas por las grandes industrias europeas y norteamericanas, por el tema de los minerales, el tema del petróleo, el tema de la venta de armas, etc. Y por tanto, el hecho de que una región como Extremadura, o una comarca como aquí el Valle del Alagón, pueda ser autosuficiente, pueda ser un ejemplo de generar productos de alta calidad, alimenticios de alta calidad, sin importaciones de piensos compuestos de Argentina o de Brasil que están arrasando la selva virgen, sin quitarle esos productos a sus propios naturales. Es decir, cuando importamos soja o maíz de Sudamérica, pensamos que le estamos dando algún beneficio a esos países. Todo lo contrario, estamos dándole un beneficio a las grandes empresas europeas o norteamericanas, y estamos arruinando a esas familias que tenían su huertita, que tenían su ganado, que tenían su campito, y que se los están expropiando, cuando no asesinando, los grandes terratenientes, para exportar a bajo precio a los países industriales, ¿no? Entonces, si paramos esa importación y producimos en alternativa productos naturales nuestros de alta calidad, conservando nuestro territorio, nuestra cultura, nuestro folclore, nuestras artesanías, nuestras relaciones sociales entre vecinos, entre pueblos, como se ha dicho, pues estamos dando un ejemplo al mundo. España ha sido un ejemplo para el mundo desde 1000 años antes de Cristo, cuando venían aquí los fenicios, que dejaron ahí las joyas esas del tesoro de Aliseda en la Sierra de San Pedro, o cuando vinieron los primeros griegos ya hablaban de España como el país más importante de ganadería del mundo. Nosotros regalábamos dinero a los griegos y a los fenicios para defenderse de los persas, de los ataques de Nabucodonosor y todos aquellos 500 y 700 años antes de Cristo. Nosotros nos figuramos en todas las leyendas mediterráneas, las leyendas griegas. El Hércules, que os sonará por lo menos por el equipo de fútbol, el Hércules era un tío que venía aquí a robar los toros y las ovejas de España, para llevárselas a Grecia, porque eran las ovejas más finas del mundo,
como se han mantenido hasta la guerra de Napoleón, cuando la guerra de Napoleón, que nos robaron todos los rebaños de merinos, que era la lana más fina del mundo, que se exportaba a todo el planeta, y se hundió la ganadería española, ¿no? Porque lo que no se llevaron los franceses se lo llevaron luego los ingleses. Y que precisamente hace un mes se cumplía el segundo centenario del asalto inglés a Badajoz, donde arrasaron la ciudad nuestros aliados de Inglaterra, ¿no? Y es que además, hablando de este tema de ganadería, como también hoy estoy hablando de agroecología, que es otro tema ya más agrícola, más de producción de otro tipo de productos, ¿qué agroecología puede haber si no hay estiércol de calidad? Es que cualquier señor, cualquier familia, cualquier persona que quiera producir agricultura ecológica tendrá que abonar. Podrá hacer compost, podrá hacer humo, tal, pero el componente animal, el del estiércol, toda la cantidad de minerales, de productos orgánicos que necesita el suelo para estar mullido, para estar fértil, para devolverle al suelo lo que le has quitado con la cosecha, lo tiene que producir el ganado, pero un ganado en régimen extensivo, en régimen de alta calidad, para que se complemente, ¿no? Hay un antiguo dicho castellano de las ordenanzas, aquellas que nos dio aquí Alfonso VIII y tal, que decía en Castilla o en España, que entonces hablaba más de los reinos, Castilla, León, Aragón, etc. El ganado siempre va delante del agricultor, delante del labrador, el ganado siempre va delante del labrador y detrás del segador. Y luego acababa: nadie se ha osado, ni aun el rey, de impedir que el ganado entre en las fincas una vez levantados los frutos. O sea, nadie se ha osado, ni aun el rey, de impedir que el ganado entre en las fincas una vez levantados los frutos. O sea, no se puede, lógicamente, perjudicar a nadie. No puedes entrar en una viña, no puedes entrar en un cereal, en un palo de guadaña, en una mies cuando está sin segar o sin cosechar, sin vendimiar, pero una vez cosechado, nadie se ha osado de impedir que entre el ganado, porque es el que va a fertilizar el suelo, el que va a mantener la producción y el que va a generar empleo y riqueza. Eso por un lado, a nivel de sector fundamental. El otro tema es el tema del agua. Cada oveja o cada cabra, como sabéis, en época de sequía, pues se bebe 5 o 6 litros de agua. Una vaca 50 o 60 litros de agua, ¿no? Si queremos tener una cabaña ganadera importante, como hemos tenido siempre, de varios millones de cabezas, hay que mirar ese tema, de que las aguas se utilicen, pues, básicamente, primero, abastecimiento humano, segundo, para regadío de huertas y cultivos, y tercero, para que haya un caudal ecológico en los ríos, que no se nos sequen en verano, que haya pesqueras. Las pesqueras se hacían antes para los molinos, que mantenían caudales fundamentales para que hubiera truchas, para que hubiera peces, etc. En los ríos, que a su vez eran una fuente también de turismo y de alimento, ¿no? Tanto a nivel de deporte como luego a nivel de alimento. Fijaros en Plasencia, yo me acuerdo cuando se vendían los peces vivos en la plaza todavía, ¿no? Hoy eso parece que ya se ha perdido, se trae todo de fuera. Pero entonces ahí entramos en el tema de la limitación que tenemos en verano. En verano, a partir de ahora, de finales de mayo y hasta octubre o noviembre, en Extremadura padecemos una gran sequía. ¿Qué supone la gran sequía? Que los pastos se secan, en caso de que no hayan sido consumidos por el ganado, suponen un riesgo adicional grave de incendios, pero además que si el ganado se mantiene durante esas épocas de 3 o 4 meses de sequía de verano, por un lado acaban de destruir el propio suelo, todo el beneficio que han generado en otoño e invierno, pues, y primavera, pues se pierde en verano, porque el sobrepastoreo hace que quede el suelo completamente desnudo. Al quedar completamente desnudo, pues el viento mismo, que veis las nubes de polvo estas que se levantan aquí con los vientos solanos, o bien la propia lluvia, las tormentas, etcétera, pues acaban de estropear el suelo y de degradarlo. Pero es que además, luego cuando llueve, si quiere llover a final de septiembre, en octubre, si no ha quedado una cama de pasto, aunque sea muy breve, con sus raíces, etcétera,
la tierra tarda mucho en crecer. Porque aquí además lo terrible suele ser que llueve a lo mejor muy bien 15 días y luego te vienen el verano ese del membrillo que llamamos, o de San Miguel, otros 15 días de mucho calor a principios de octubre, que la poca hierba que había nacido se te vuelve a secar, ¿no? Con lo cual es un problema adicional porque ya un banco de semillas y de producción muy importante se había perdido. Si ha quedado pasto y raíces sin ser arrasados por el ganado, el problema es mucho menor, porque ya aguanta, como ya son las noches más largas, ya hay algo de rocío, etcétera, y cuando quiere ya llover un poco y refrescar un poco a mediados o finales de octubre, ya hay un pastizal importante. Por eso es la importancia de la transhumancia. La transhumancia en Extremadura tiene 6.000 años de antigüedad. Es decir, toda la cultura extremeña, desde los tiempos de la Edad de Piedra, cuando todavía se construían esos dólmenes, como los que hay aquí bien cerca en Montermoso, no sé si vosotros tenéis también alguno. Esos dólmenes tienen 6.000 años de antigüedad, o sea, 4.000 años antes de Cristo. Son más antiguos que las pirámides de Egipto, pero no se hacían para enterrar a los faraones y a los reyes, se hacían para enterrar a los pastores. Y se han enterrado pastores ahí durante 2.000, 3.000 años hasta que llegaron los romanos, que ya empezaron a hacer otras tonterías, ¿no? Pero fijaros la cultura que hemos tenido en Extremadura para hacer esos monumentos gigantescos de piedra que hoy día ni siquiera por una grúa son capaces de moverlos, para enterrar simplemente a familias de pastores, ni reyes, ni condes, ni duques, ni príncipes, hay pastores, sencillamente cabreros, buenos arqueros, porque todo se encuentran en los yacimientos, todas las puntas de flecha y las protecciones de la muñeca para que al tirar no te diera la flecha en la muñeca, y eso se ha mantenido durante prácticamente 3.000, 4.000 años, hasta 3.000 años hasta la época romana, 4.000 años, y posteriormente esa cultura, ya sin tantas piedras, pero se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Yo tengo 66 años y me he criado aquí en Cadalso, en la Sierra de Gata, en el Valle del Aragón, Valle del Alagón también, porque es afluente del Alagón, cerca de Zarzalamayor y de Clavín y esa parte. Y los cabreros aquí pues eran los señores, ¿no? Que bajaban luego a la Sierra de San Pedro, a Monfragüe, a Trujillo, a la zona del Arañuelo, a pasar el invierno, ¿no? A los Ibores, etc. Entonces esa forma de aprovechamiento es fundamental. El que haya una itinerancia, que no se destruya el suelo durante todo el año con ganado estante, sino que se mueva. Y para eso tenemos la red de cañadas, cordeles y veredas, caminos públicos, etcétera, que permiten, desde esos tiempos inmemoriales, que el ganado se moviera libremente por todo el país. De hecho, el propio nombre de Extremadura, como sabéis, está ligado a la transhumancia. Extremadura significa extremos del Duero, porque es donde venían a pasar el invierno los pastores de Soria, de Burgos, de Segovia, de León, de Zamora, de Sanabria, etc. De hecho, por aquí pues pasa la cañada real soriana occidental, que es la que sale de Badajoz, de la parte esa de Olivenza y de Valverde de Leganés, pasa a Badajoz capital, cruza la Sierra de San Pedro, pasa a Cáceres capital, cruza por el puerto de Los Castaños, por Cañaveral, y llega por aquí a Zarza de Granadilla y ya cruza Lagunilla, de ahí ya sale a Guijuelo, de Guijuelo pasa a Ávila capital, a Segovia capital, a Soria capital, y de allí ya se distribuye pues por toda La Rioja, por tal. O sea que estáis, como si dijéramos, en la gran autopista de la ganadería española, porque esta cañada es la única, la más importante, que al ir del oeste al este cruza todas las demás. O sea que, por ejemplo, al pasar por Aliseda, por Albuquerque, ahí enlaza con la cañada que sube a Astorga, por Zarzalamayor, etcétera, a Ledesma y a Sanabria. Al cruzar aquí, precisamente el Zarza de Granadilla, a la Nueva del Camino, cruza la de La Plata, que también va a la parte de la Bavia y toda esa zona de León. La vuelve a cruzar en Guijuelo, otra vez en Fuenterroble de Salvatierra,
luego cruza la Real Leonesa al lado de Ávila, cruza la Real Segoviana al lado de Segovia y la Real Riojana un poquito más allá en Calatañazor, ¿no? O sea que es una cañada, un eje fundamental que te permite moverte por toda España. Puedes bajar a Andalucía, puedes bajar a Valencia, puedes bajar a La Rioja y eso hay que ponerlo en producción. No solo porque el ganado vaya a pasar por allí un par de veces al año, ¿no? Que la transhumancia, como sabéis, es en primavera y en otoño, básicamente en mayo y en noviembre, sino porque las posibilidades que tienen, por ejemplo, para un turismo de senderismo, que ahora está de moda en toda Europa, o para un turismo a caballo. El caballo, al fin y al cabo, es una ganadería, y un caballo que va por una cañada está produciendo la misma riqueza que un ganado normal, porque al fin y al cabo está estercolando. Los cagajones de los caballos pues son buenísimos para el suelo, hay moscas, hay escarabajos, peloteros que van ahí a profundizar, a guardar el estiércol a gran profundidad. Eso hace que el agua percole mejor y se mantenga el suelo fértil. Hay hormigueros, van ramoneando las escobas, el matorral, van controlando, etc. Y es que además el turismo ecuestre, ya ves este ejemplo, mueve en Europa miles de millones de euros. Porque en Europa hay una afición al caballo, en Inglaterra, en Alemania, en Holanda. En Holanda hay unos raids hípicos que duran un mes, para ser un país pequeño, que es la mitad que Extremadura en cuanto a tamaño, ¿no? Y tienen unas competiciones hípicas impresionantes. Pero además, con el agravante para ellos y el beneficio para nosotros, de que cuando allí a partir de noviembre se les hace de noche y las nieblas y el mal tiempo y el frío y demás, aquí es que empieza la primavera, empieza a florecer el campo, y aunque sean las noches largas, que también es de agradecer porque se duerme mejor por la noche y se echa uno 3 mantas, pero tenemos luego unos inviernos, a veces por desgracia, demasiado soleados, demasiado agradables, demasiado bonitos, ¿no? Pero imaginaros lo que es que tenemos ahí al lado 300, 400 millones de potenciales clientes, no para venir en verano, en Semana Santa, 4 días, sino para venir durante todo el invierno, si hubiera una gestión adecuada de unas cuadras de caballo español o de ponis, ¿no? Como también tenemos ponis autóctonos como es el Asturcón o el Garrano gallego, etcétera, para los niños, que estuvieran, por ejemplo, situados cada 40 kilómetros, ¿no? Que digamos, son 2 jornadas o menos andando, para que se puedan hacer intercambios y pasar. O sea, estaría increíble, ¿no? Salir de aquí, de Badajoz o de Cáceres o de Trujillo, y presentarte en la montaña de León o en la montaña de La Rioja, a degustar los vinos o a ver las bodegas, etc., ¿no? Pero claro, eso requiere una mínima planificación, una colaboración, una coordinación, y sobre todo algo que se ha echado de menos durante estos últimos 30 años de autonomía, que es una visión de futuro. O sea, a dónde queremos ir, qué queremos llegar, qué esperanza ofrecemos a nuestros jóvenes que están todos ahora en el paro, qué formación les damos. Por ejemplo, yo he sido siempre, y me han criticado mucho por ello, he estado a favor de que los niños colaboren y trabajen con las familias, ¿no? Para un niño no hay mayor juego y mayor orgullo que estar ayudando con sus familias, como hemos hecho todos de pequeño. Íbamos a la siega, bueno, me acuerdo una cabrera de Cabeza Villosa que pasaba el invierno ahí en Monfragüe, cuando llegaba el autobús escolar y estaban los críos por allí en la caseta, felices, con los cubos, ordeñando las cabras, echándole el suelo a los cochinos, cogiendo los huevos del gallinero, felices, ayudando a sus padres con lo que fuera. Y llegaba el autobús escolar y pitaba, decía la mujer: pobrecines, que tengan que irse ahora a la escuela cuando más falta hace que aprendan, ¿no? Pues claro, es importante ir a la escuela, es fundamental y siempre se ha ido, pero que eso no excluya una formación, una capacidad también de conocer tus propios, porque en la escuela no te van a enseñar lo que eres tú. O sea, en la escuela bueno, cuando un crío de 4 o 6 años va a la escuela y empiezan a hablarle de conjuntos y de derivadas y de nubes de puntos, pero esta gente decía, pero si estos pobres críos lo que tienen es pues de jugar, de aprender, pero, por favor, ¿no? Entonces eso es complicado, yo comprendo que es complicado y que se nos sale un poco de... Pero es fundamental también plantearlo
porque en eso se basa todo, ¿no? O sea, que los niños sean conscientes de cuál es su cultura, cuáles son nuestros abuelos, como se ha dicho repetidas veces hoy, que no eran físicos nucleares, sino sencillos agricultores, pastores o así, como decía Chamizo, pues porque somos asina del color de la tierra, los nietos de los machos que otros días triunfaron en América, ¿no? En fin, entonces este tema es para hablar de la educación, de la política, de que los funcionarios y los políticos tienen que reconsiderar por completo si son capaces, y si no hay que hacérselo comprender como sea, de una nueva etapa, una nueva época, que además venimos luchando 40 años por ella, o 50, o sea que no es nada nuevo, ¿no? O sea, todo el mundo dice, claro, nadie sabía que esto iba a pasar, esta crisis. Pues los ecologistas llevamos 40 o 50 años diciéndolo, porque hay documentos, hay escritos, pero escritos no ya de un literato de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el informe sobre el año 2000 que encargó el gobierno de Estados Unidos en el año 78 y que se publicó, es un libro así de gordo con todo estadísticas, con documentos, etcétera, y os recomiendo a todos que lo leáis. El año 2000, el mundo en el año 2000 se llama, con mapas de suelos, de cultivos, de erosión, del cambio climático. Todo esto se sabe desde el año 78. Está publicado por la NASA, con los mejores datos de los satélites artificiales que había entonces, y desde entonces es que no se ha avanzado nada. Y ya se decía, acababa con 3 líneas. Si no se pone remedio inmediatamente, el mundo del año 2000 será mucho más pobre, mucho más conflictivo y estará abocado a la catástrofe. Eso lo decía el gobierno de Estados Unidos del presidente Carter en el año 78. Y cuando yo entré en la Junta de Extremadura en el 84, como me les sabía de memoria, intenté plantear aquellos condicionantes con el compañero Juan Serna, que todos lo conoceréis, y fue una época muy bonita. Pero lo que pasa es que en el 85 estalló Chernóbil, se fue Juan Serna afectado por la radioactividad y todo se fue al garete, cambió por completo el criterio aquel tan bonito. Cuando paramos Valdecaballeros, luchamos en tantos frentes, hicimos Monfragüe, Monfragüe lo empecé a hacer en el 74, que no habéis nacido la mayoría de los que estáis aquí. Pero bueno, como decíamos, seguiremos en la batalla mientras el cuerpo aguante. Entonces, estamos otra vez hablando de un planteamiento global, o sea, pensar globalmente cómo salir de la crisis, pero no para entrar en otra nueva crisis dentro de 5, 10 o 20 años, sino para garantizar un desarrollo sostenible, ¿no? Y ahí entra, como es mi tema de hoy, la ganadería extensiva, junto con la transhumancia. La transhumancia no quiere decir que se vaya todo el mundo a León o a Soria en verano, quiere decir que tenemos muchísimas zonas, a lo mejor de rastrojera, que se han cultivado ya, que se han segado las cebadas, se han segado los cereales, y el ganado puede ir a aprovechar eso, pero sacándole de la mesa en todo caso. Hay muchísimos regadíos medio abandonados, ahora mismo, como sabéis, muchísimos regadíos de la Vera o de Borbollón, de la zona de Moraleja, los están plantando de paneles solares porque están abandonados, salinizados completamente los suelos de tanto producto químico que se les ha echado. Pero si es que hasta debajo de los paneles solares se puede tener el ganado a la sombra, de maravilla, pero que en lugar de echarles herbicida, que metan las ovejas o las chivas o lo que sea. Pero, o sea, que cualquier cosa que sea positiva, porque no estamos en contra de la energía solar, sino todo lo contrario, es fundamental, sobre todo la que sea de consumo propio, para no tener que pagar la factura todos los meses. Si tú tienes aquí un panel solar en el tejado, no solo no pagas un duro, sino que te cobras porque lo que te sobra lo introduces en la red, ¿no? Decía el otro día un chiste, decía, mi madre está todo el día, apaga eso, no enciendas eso, apaga las luces, desenchufa tal. Pues nos ha salido la cuenta de la electricidad de devolver, ¿no? Pues es un chiste, este mes nos ha salido de devolver, es un chiste, pero que es una realidad. Con la energía que tenemos aquí, pues si tuviéramos todos en la terraza o en el huerto tal, una placa solar, nos saldría de devolver, estaríamos generando y nos dejaríamos de nucleares y de eólicos y tal, que son otro peligro añadido, ¿no? Otro tema importantísimo para acabar ya con los pastizales. Si me paso, me dices hasta ahí medio, ¿no? Sí.
Resulta que los pastizales donde pasta el ganado, en contra de lo que siempre se ha dicho, son los mejores sumideros de carbono del mundo. O sea, un bosque produce oxígeno al crecer y al desarrollarse, pero por la noche, como todos sabéis, las plantas verdes producen CO2. Por eso siempre se ha dicho, oye, no dejes los tiestos o las flores en la habitación que dan dolor de cabeza, que te mareas, tal, porque un bosque, como es además una formación vegetal, una comunidad vegetal en equilibrio, lógicamente, no puede seguir produciendo oxígeno eternamente porque nos quemaríamos vivos, ¿no? Entonces, por la noche produce CO2 y es un equilibrio. Pero, en cambio, el pastizal, como crece muy deprisa, un bosque además tarda en crecer 30, 40, 50, 100, 200 años según la especie, ¿no? El roble, el castaño, el pino, la encina, el cornoque, ¿no? Pero el pastizal crece muy deprisa, como todos sabéis. O sea, en 15 días, un terreno que está pelado está verde. Y si no metes ganado, en un mes, 2 meses, te da por la rodilla. Si el terreno es un majadal que haya estado bien cuidado, ¿no? Entonces, esa producción ha absorbido muchísimo carbono de la atmósfera, pero con el ganado la eliminamos, con lo cual no vuelve a producir carbono por la noche. Ese carbono que ha acumulado la planta y que en parte se ha transformado en productos de alta calidad, como digo, de carnes, leches, pieles, lanas, etc., esa es otra, ¿no? La lana no valía nada, ya la estaban quemando. En un mundo que tenemos para los 8.000 o 9.000 millones de personas, todo lo que son cueros, de cabra sobre todo, que es el mejor cuero que existe, o lanas finas, como es la nuestra de merina, tienen una demanda extraordinaria. ¿Por qué subió el año pasado el kilo de la lana a 1 o 2 euros de repente? Porque los chinos, para forrar las chaquetas, tal, un poquito de lujo, necesitan cordero español, porque es el mejor cordero del mundo, ¿no? Y entonces, que pensemos siempre que nuestras producciones de alta calidad van a tener una salida a nivel mundial altísima. Y lo que es importante es que el valor añadido quede en nuestra región, o que seamos capaces de producir esas mismas chaquetas en lugar de China aquí, o de recuperar pues, nuestros telares de baños o de Béjar o de Torrejoncillo, etcétera, que ha habido una cultura textil importantísima que habría que recuperar, porque tenemos lo elemental, las tenerías que había en Plasencia, o en tantos sitios, ¿no? Para reducir las pieles. Todavía en las partidas de Plasencia hay artesanos del cuero que exportan a medio mundo. Pues ahí está el valor añadido, ¿no? De que os digo, independientemente que es la industria ligada a la ganadería. Pero, como os iba diciendo, el tema de que los pastizales acumulen carbono del orden de 100 toneladas por hectárea, si se lo come el ganado, si no es un problema, por los fuegos y por la erosión y tal, pero si se lo come el ganado, produciendo a su vez productos de alta calidad, como digo, esa producción de 100 toneladas se acumula en el suelo. Vosotros cogéis un zacho o un pico y iros a picar ahí en un pastizal. Joder, eso no hay quien lo mueva. Si es que hay medio metro de raíces, que si de bulbos, que si rizomas, que si raíces de pasto, un junco. ¿Habéis arrancado alguna vez un junco? Pues si se echa a la mañana para arrancar un junco. Diputado, ¿tiene usted que arrancar un junco? No, estoy diciendo que sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero que, como ha dicho, que toda la mañana no, incluso todo el día y no fui capaz. Sí, sí. Está usando la razón. Pues ahí está una de nuestras grandes riquezas, que ese suelo orgánico de raíces, de plantas, de todo tipo de raíces, tiene un valor económico, porque ahora mismo hay empresas, industrias dedicadas a pagar 3, 4, 5 mil euros por tonelada de carbono. Se están creando incluso empresas que en lugar de sacar carbón del suelo, como nuestras minas de Asturias o de León, se dedican a clavar carbón en el suelo. Pero todo eso, lógicamente, también produce energía y costos, etc. Mientras que los pastos no producen más que riqueza. O sea que mañana mismo en la PAC, si os habéis estudiado, veréis que se va a pagar los sumideros de carbono, porque son fundamentales para luchar contra el cambio climático. Como sabéis, el planeta ya tiene 2 grados de temperatura
superior a lo normal. O sea, tenemos ya una fiebre permanente en el planeta, que estamos padeciendo en Extremadura sobre todo, que hace que se estén descongelando los polos, el polo norte, el polo sur, toda el permafrost, el hielo que había en todo Siberia, en todo Canadá, está desapareciendo, contaminando más aún el planeta. Eso hace que suba el nivel del mar. Cada día hay más problemas en las costas, las urbanizaciones, la salinización en el mar. Pero la única forma de luchar contra ello es que todo el carbono excesivo que se ha producido por la industria se recupere con los suelos. Pero los suelos solo lo acumulan si hay pastos. O sea, los pastos acumulan mucho más que cualquier matorral o cualquier bosque. Porque además lo acumulan en el suelo, no en la masa aérea. Ahora fijaros, en Tarragona ya se han quemado hoy casi 3.000 hectáreas de bosque. Bueno, pues todo eso es una contaminación. Un bosque a lo mejor tenía 100 años o 200, en 2 noches se ha perdido. Si estuviera en el suelo, en los pastos, a lo mejor en lugar de un perjuicio era un beneficio. Porque se habrían quitado 4 jaras y 4 escobas y 4 brezos y se pueden meter ahí 1.000.000 de cabezas de ganado a pastorear aquello hasta que se recupere el suelo, ¿no? O sea que ese es otro tema adicional muy importante. Y otra cosa muy importante es que la ganadería extensiva, en cambio, al revés, en contra de la extensiva, contamina más aún que la industria. Una ganadería de vacas, de cochino intensivo, de cualquier cultivo, de cualquier ganadería de este tipo, está produciendo una cantidad de metano y de contaminación atmosférica tremenda. Está produciendo unos purines, unos estiércoles, que en lugar de ser todo ese beneficio que hemos dicho para el campo, en una cantidad normal nuestra, que son 2 ovejas por hectárea o una vaca cada 2 o 3 hectáreas, lo que está es contaminando. Luego hay que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? A su vez es otro problema gravísimo de generar más gastos energéticos, etc. Pero es que además, ¿de qué se alimenta ese ganado? Pues de piensos compuestos traídos de fuera, de cargarte la selva virgen del Amazonas o la pampa argentina, y destruir a todas las familias que vivían allí felices hasta que empezamos aquí a producir alimentos a bajo precio. Entonces no quiero prolongar más por si queréis hacer alguna pregunta o discutir algo, pero que sepáis que el futuro va por ahí, por esas líneas, que tenemos que mantener a los ganaderos en extensivo que aún quedan urgentemente, y espero que el Ayuntamiento de Carcaboso y la Mancomunidad del Alagón, pues en ese sentido sea un ejemplo, y yo como vecino de Cadalso, de la Mancomunidad del Alagón, pues me tenéis a vuestra disposición, aunque ahora esté de migrante en el norte. Por ahí tenemos alguna pregunta. ¿Cómo se puede mantener, digamos, a los ganaderos? ¿Cómo se puede mantener, digamos, a los ganaderos? Hola. ¿Puede mantener a los ganaderos si nos están que... Hola. ¿Cómo se puede mantener a los ganaderos si nos están restringiendo que vendamos los productos? Que digamos, por ejemplo, en los ayuntamientos ya pastorear por fuera nos están quitando de que pastoreemos. Los agricultores están, digamos, curando fuera de sus fincas. ¿Cómo podemos luchar contra todo eso si son muchos en contra de nosotros y nosotros somos muy pocos? Sí, bueno, pues es un tema clarísimamente político, ¿no? O sea, que por eso digo que aquí el ejemplo vuestro de Carcaboso y de toda la comarca es fundamental, es fundamental. Ahora bien, los ayuntamientos, lógicamente, los alcaldes, los concejales, etcétera, están para un desarrollo sostenible de sus ayuntamientos. Los productos químicos tienen unas limitaciones clarísimas, ¿no? El famoso Roundup, todo esto que se echa masivamente, se puede eliminar simplemente con ganadería. Entonces, lo que tenemos es que abrir esa nueva vía. La Junta de Extremadura, con la recuperación de las vías pecuarias, que se están gastando mucho dinero en señalizar, a mojonar, pues ha empezado de una forma un poquito prudente a desarrollar ese tema, ¿no? El facilitar que el ganadero se mueva. Pero, como he dicho al principio, el político y el funcionario, que no ven más allá de los papeles que tienen encima de la mesa, siguen siendo un obstáculo, pero un obstáculo muy fácil de solucionar con unas directrices muy claras. Entonces, ahora mismo, que en la Asamblea de Extremadura pues tenéis un equilibrio
donde Izquierda Unida también juega un papel importante, ¿no? Sería el momento, ¿no?, de decir, ahora estamos en un momento de crisis. Los momentos de... Hay otro dicho, que yo soy muy refranero, que dice, cuando estás en la silla eléctrica lo mejor que puede pasar es que se apague la luz, ¿no? Pues ahora mismo se apagó la luz, pues como si dijéramos, estábamos en la silla eléctrica y se apagó la luz. Bueno, cojamos a las 3 o 4 o 6 personas que habrán sensatas dentro de la Asamblea, de los tres o 4 partidos fundamentales, y planteemos, porque es que además tenemos esa obligación. Ahora mismo hay una política agraria comunitaria para los próximos 4 años, 2014-2018, que será 2020. ¿Qué mejor momento que decir qué queremos que sea Extremadura en esta década de los 2020? Porque a partir de 2020 los problemas ambientales, como digo, del cambio climático, de la contaminación, van a ser muchísimo más graves. Pero ahora estamos todavía, aunque no lo parezca, en un momento dulce, ¿no? Los campos verdes, los arroyos corren, las fuentes manan, ahí quedan viejos, que son nuestra garantía de aprender, ¿no? De nuestros maestros, que nos pueden decir lo que hacemos mal. Hay otro dicho que dice, si los viejos pudiesen y los jóvenes supiesen, ¿no? Pues vamos a unir el relevo generacional, que se llama. Vamos a llevar a los viejos de los jubilados a los colegios, a las escuelas, que digan cómo era cuando hacíamos carbón de cepas de brezo ahí en la sierra y ardía el verano, ardía toda la sierra, sin contaminar y sin generar problemas, porque lo que estaba haciendo era mejorando el territorio, ¿no? Entonces es un tema político, pero es un momento ahora clave, ¿no? El tema de Andalucía, el tema de Asturias, son 2 ejemplos muy interesantes dentro de un contexto de apaga y vámonos, ¿no? Que tenemos que retomar ese tema. Entonces yo creo que, por lo que estoy oyendo y viendo en Extremadura, no sería difícil, no sé si contestar tu pregunta, pero es que es un tema político y de funcionariado. O sea, pongámonos por ejemplo el ejemplo de Francia. Si en Francia los cabreros y los ganaderos han seguido produciendo quesos y trabajando con ayudas del Estado sin ningún problema, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y segundo, ahora con el nuevo gobierno francés, pues también podíamos crear un núcleo duro, España-Francia, porque somos 2 países con problemas también parecidos, mediterráneos, atlánticos, con una cultura similar, unos productos además que no compiten mucho unos con otros, sino al revés, nos podemos complementar, pero claro, que nuestro gobierno regional tome esa iniciativa, ¿no? En base al apoyo del Parlamento, de nuestra Asamblea de Extremadura, ¿no? Yo os quiero recordar que cuando empecé en 1992 la transhumancia, en contra de la Junta y del presidente Ibarra, fue el presidente de la Asamblea, Antonio Vázquez, el que apoyó la transhumancia. Nos regaló la Asamblea 2 bastines para controlar al lobo en las montañas, el Tajo y el Guadiana, la perra Guadiana y el Tajo, y fue la Asamblea la que apoyó decididamente la transhumancia, ¿no? A raíz del congreso que hubo en la Expo de Sevilla. O sea que ahí vemos como un político, como va a ser el presidente de la Asamblea, puede hacer muchísimo apoyando a cualquier ganadero que tenga problemas. Y en ese sentido, pues como tenéis aquí un online, que yo no sé muy bien qué significa, ¿cómo es lo de online? Pues que además de un banco de tierras online, tengamos un banco de pastos online, donde cualquier ganadero puede decir, oiga, que me han echado aquí un producto químico en una cuneta, que me han envenenado al ganado y que hay que denunciarlo, etc. Y en ese sentido pues tenéis también toda mi colaboración. Yo creo que se tiene primero que organizar, digamos, la política en la Junta o digamos lo que lleven el tema de ganadería y asimilar o darnos el pago único que siempre ha tenido y ahora nos están recortando hasta lo poquito que nos dan. Y los productos se venden fatal, ni se venden. Y te pones a venderlos por ahí como siempre. Hemos hecho a los pueblos y ¿qué pasa? Que viene Sanidad y te meten una multa que puedes vender hasta el ganado. Sí, estoy de acuerdo, pero que es un problema no de la Junta, que ya no tiene remedio porque hay un funcionariado que lleva 30 años ya completamente anquilosado, sino de la Asamblea. La Asamblea tiene savia nueva y tiene que marcar las directrices y ahí los compañeros de Izquierda Unida tienen una responsabilidad grandísima, ¿no? de
exigir, porque además han estado muy ligados siempre al campesino, entonces que marquen las líneas maestras junto con los demás grupos de la oposición. Si puedo decir algo, ahí es donde iba al principio, que hay que participar, es obligatorio que participemos, y cada uno donde pueda. Si a uno le gusta Izquierda Unida, si a otro le gusta el PP, al que le guste Coalición Extremeña, aquí estamos, pero hay que participar, es obligatorio, porque las políticas las hace el pueblo, no las hacen los políticos, y porque a los políticos les pone el pueblo, así que no solo vale el voto, que es una vez cada 4 años, sino que vale el trabajo diario, y ese lo podemos hacer todos. Seguro que no nos impiden a nadie afiliarnos a uno o a otro y llevar nuestras ideas a cabo, ¿no? Es algo que tenemos que dar el salto. Los políticos son malos, pues vamos a cambiarlos y a poner unos buenos. Y si creemos que lo podemos hacer mejor nosotros, debemos estar ahí. Primero, felicitarle, me ha gustado mucho su charla. He tomado nota del segundo apellido para poderle seguir la pista, que no lo conocía. Y casi una pregunta más metafórica, ¿no? Cuando en la línea del compañero, con la cantidad de trabas e inconvenientes que nos encontramos para cualquier tipo de iniciativa, de lo que es el autoconsumo, que yo creo que en el fondo es algo que no le interesa a los altos niveles, porque entonces sería un perjuicio para ellos. Pero quería saber si usted cree que nos gobiernan como pueblo o nos gestionan como explotación. Bueno, yo creo que ni siquiera se molestan en gestionarnos. O sea, si nos gestionaran, pues estaríamos a lo mejor mucho mejor, ¿no? Yo creo que hay una dejación de funciones absoluta. O sea, se está a ganar el sueldo trabajando lo menos posible, por supuesto con excepciones impresionantes, porque hay gente que se vuelca y que intenta solucionarte los problemas, pero en general hay una dejación absoluta, o sea, como si no existiéramos. Peor aún, porque si no existiéramos trabajaríamos a nuestro aire bien, ¿no? Sino que es que están viendo por dónde te pueden pillar, como decía el compañero de atrás, ¿no? O sea, que en lugar de estar a ayudarte, están a ver cómo te hunden, cómo te ponen la multa, relléname 5 o 6 papeles. Un pequeño ejemplo, ¿no? Un amigo mío que venía conmigo de la Transhumancia, de pastor, de Erjas, de ahí, de San Martín de Trevejo, de esa zona. Hizo todas las gestiones para poner una nave para las cabras. Entusiasmado, cada vez que íbamos por ahí por las cañadas me iba cargando el remolque y la vaca del coche de una puerta tirada en una escombrera, de un no sé qué, para luego arreglar su nave, su casa. Compró el ganado, los machos, en fin, apalabró el tema de la recogida de la leche, etcétera, etcétera. Bueno, pues porque tardó un día, porque estaba en la sierra y cuando llegó a casa le habían cogido el certificado, lo habían firmado y se había pasado el plazo, porque tardó un día en mandar el plazo, le quitaron una subvención de 8 o 10 millones de pesos. Con toda la inversión ya hecha, después de todo justificado, por un día, ¿no? Igual que te pasa con la Hacienda aquí, o sea, que a ti no te paga la administración en 3 años, tienes que pagar el IVA, tienes que pagar todos los gastos de obreros, de materiales, etcétera, pero como te pases un día en la declaración, te han puesto un 20% de recargo, ¿no? Si hay esa rigidez administrativa, sin ver al ciudadano, que somos al fin y al cabo la base, eso, al ciudadano, perdón, al vecino, al paisano, pues claro, si hay esa rigidez, y en cambio ves que a todos esos sinvergüenzas de los bancos y tal se están llevando los millones en carretillas, sin que nadie les haga nada, o cuando les quieren hacer el proceso es tan lento que a los 3 años ya la ha caducado y se van a construir 100 millones a casa tan felices. Como la ley del indulto. Claro, exacto, ¿no? O sea, que algo falla, es una sociedad, y además es que estamos hablando de una sociedad, en el caso extremeña, muy pequeño, es que somos como un barrio de Madrid, 1 millón de habitantes. Pero por favor, ¿cómo es posible que con la cantidad de funcionarios, tenemos un 20 o un 30% de funcionarios sobre la base de población activa, no se ponga esto en vereda de inmediato, ¿no? Pues aquí, como sabéis, en todas las consejerías está el duplicado, ¿no? Por cada funcionario hay otro señor que es el que le hace el trabajo. Bueno, pues que echen al funcionario y dejen al duplicado, que es el que hace el trabajo, ¿no? Pero lo que se quiere. En fin, que no te puedo contestar porque es que no hay ni siquiera ese interés. O sea, ni nos gestionan ni nos dejan gestionarnos. O sea, que la solución es clarísimamente política y de educación. Entonces, a lo mejor las soluciones no se llevan porque no se quieren. No se tiene visión o sea,
cuando uno no, otro dicho, ¿no? Cuando uno no sabe a dónde va, todos los caminos son buenos, ¿no? Pues como no se sabe a dónde va, pues igual da un camino que otro, para adelante que para atrás, que para arriba que para abajo. O sea, hay que poner unas metas. O sea, ¿qué queremos que España sea, vamos, Extremadura sea pasado mañana, 2015? O sea, estamos ya a mediados de 2012, hagamos un buen plan de aquí a verano. Llamemos a la asamblea, elijamos 6 diputados, 2 de cada, 8 o 2 de cada grupo, para una discusión cómoda interna, con unas buenas cervezas, unos buenos pinchos. Pero en 15 días tiene que haber un programa de qué queremos que para las próximas elecciones sea Extremadura, con un organigrama y con un calendario. En primer lugar, a los ganaderos se les va a facilitar el banco de tierras, los pastizales, las vías pecuarias, el tema sanitario se va a acabar. Si ya no hay que vacunar, ni hay epidemias, ni hay nada porque no hay dinero para vacunar, pues venga, que se mueva el ganado libremente. Y terrenos públicos. ¿Cuántos montes públicos hay? Esto es Monte de Granadilla, todas las urnas, pues meter ahí 50.000 cabras. Si cada 1.000 cabras son 5, 6, 8 familias, ya estamos creando 20.000 puestos de trabajo sin darles un duro, simplemente rentables y facilitándoles el acceso a los pastos, ¿no? O sea que no es como una industria que tarda 5 años en producir y cuando empieza a producir a lo mejor ya se ha quedado desfasada y ya no vale para nada y se cierra. Que fue de Aray de la Vera, aquel secadero maravilloso de ahumados de salmón y de todo aquello que inauguré yo cuando era director, jamás produjo nada, ¿no? Pues claro, pues son millones y millones tirados, ilusiones y super perdidas, en cambio el ganado, otro refrán, cuando la oveja da el vellón ya no tiene la cabra en el rincón, pues es el día a día, el chivo, la leche, el estiércol, el cuero, la piel, hasta los cuernos, si se sabe trabajar bien, ¿no?